Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. Presentamos la lección número 10. Acuérdate, no olvides. Tópicos del estudio. Hay una placa que lleva una cita del filósofo George Santayana en la entrada de Auschwitz, que desafía a recordar a todos los que ingresan a este sitio: el que no recuerda la historia está destinado a vivirla de nuevo. Después de la lección sobre el arrepentimiento, surge naturalmente una lección sobre el recuerdo. Para recordar, al igual que para arrepentirse, tendrás que volver al pasado y traer el pasado al presente. Por lo tanto, es crucial que entendamos por qué es importante recordar, qué recordar y cómo recordar para conseguir un verdadero arrepentimiento. Dale like, suscríbete y comparte. En Génesis 9, 15 y 16 es la primera vez que la palabra acordarse aparece en la Biblia. Por supuesto, Dios no necesitaba el arco iris para recordar su promesa y su pacto. Simplemente se expresó en un lenguaje que los seres humanos pudieran entender. El arco iris no solo recordaría el juicio de Dios sobre el mundo por su pecado, sino también su amor por el mundo y su promesa de no volver a destruirlo con agua. Pero, ¿qué debemos recordar nosotros al ver el arco iris? Recordar las promesas de Dios, recordar las advertencias de Dios, recordar la intervención de Dios en el mundo. El arco iris en el cielo se vuelve aún más importante en la actualidad, ya que sobre la base de la continuidad de las leyes de la naturaleza, muchos científicos rechazan la idea de que alguna vez haya habido un diluvio mundial. Es fascinante que esta era la postura de muchos antidiluvianos. Estos tenían la misma idea de que la continuidad de las leyes de la naturaleza descartaba la posibilidad de que pudiera ocurrir un diluvio mundial. Elena de White señala la razón por la que este argumento prevaleció en los días de Noé, y es que los eruditos argumentaban que esas leyes están tan firmemente establecidas que el mismo Dios no podría cambiarlas. ¿Por qué arriesgar nuestra salvación como lo hicieron los antidiluvianos, quienes son ahora nuestro ejemplo para no dejarnos guiar y creer en argumentos puramente humanos que ponen en riesgo nuestra fe y nos hacen dejar de lado la segura palabra de Dios? La señal está allí. ¿Qué más queremos? Cada vez que vemos el arco iris en el cielo, podemos tener la certeza de que la palabra de Dios es segura, que sus promesas son seguras. ¿Por qué no confiar en todo lo demás que nos dice su palabra? En Deuteronomio 4, del 33 al 39, Moisés recuerda 3 hechos portentosos que nunca antes habían pasado y que los israelitas y todos nosotros nunca deberíamos de olvidar: los milagros con los que Dios sacó a Israel de Egipto, la voz de Dios cuando habló directamente al pueblo, la poderosa expulsión de las naciones paganas. En otras palabras, Dios no solo hizo algo grandioso por ti, sino también lo hizo de una manera que debería ayudarte a recordar y nunca olvidar las grandes cosas que ha hecho por ti. Moisés hace un repaso a través de la historia, llegando a la misma creación. El verbo acuérdate, que se utiliza también en el cuarto mandamiento, no es solo una alusión al evento más antiguo de la historia de la humanidad, sino sobre todo un llamado a recordar nuestras raíces, de dónde venimos. Contiene la lección de que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Moisés pregunta al pueblo retóricamente si alguna vez hubo en la historia algo similar a lo que Dios hizo por ellos. De hecho, les insiste en que pregunten, es decir, que estudien por su cuenta y vean si antes sucedió algo como lo que ellos vivieron. Mediante esas preguntas, Moisés trató de hacerles entender por sí mismos lo que el Señor había hecho por ellos y, en definitiva, cuán agradecidos debían estar con Él por los actos poderosos realizados en su vida.
¿Por qué razón el Señor no quiere que olvidemos los milagros que ha hecho en nuestras vidas? Es la forma en que podemos recordar a Dios como nuestro Señor. Es la forma en la que podemos obedecerle y recibir su bendición. Todo lo que Dios hizo, lo hizo con un propósito. Él había cumplido su promesa de redimirlos y ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Solo faltaba una cosa, que el pueblo simplemente obedeciera. A veces estamos esperando en Dios, pero siempre será Dios el que esperará por nosotros. En cuanto a la salvación, todo ha sido hecho, pero falta tu decisión. Y aún en esa decisión, Dios te puede ayudar. Pero tiene que haber un vivo deseo de nuestro lado. Recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros nos ayudará a depositar nuestra confianza en Él. Si los israelitas eran tan necios para olvidar que Dios los había salvado de la esclavitud de Egipto, como para pensar que Dios les había dado la tierra prometida debido a sus méritos y su justicia, sufrían un caso grave de amnesia. ¿Qué les reportaría su fidelidad al Señor? No solo poseerían una tierra maravillosa y rica, una tierra en la cual no comerás pan con escasez, ni te faltará nada en ella, sino que también serían sumamente bendecidos en esa tierra, ovejas, vacas, oro, plata, casas hermosas, es decir, se les darían todas las comodidades materiales que les brinda esta vida. Pero entonces, ¿qué? Se enfrentarían al peligro que siempre acompaña a la riqueza y a la prosperidad material. Es decir, olvidar que solo el Señor es quien da el poder para hacer las riquezas. Con el tiempo, si no recordamos cómo Dios ha actuado, seremos tentados a apartarnos de Él. Quizás no al principio, pero a medida que pasen los años y tengan todas las comodidades materiales que necesitan, olvidarán su pasado, olvidarán cómo el Señor los condujo a través de aquel grande y terrible desierto, y de hecho pensarán que fue su inteligencia y su talento lo que les permitió tener tanto éxito. Moisés también nos recuerda la importancia de transmitir nuestras experiencias a nuestros descendientes. De esta forma, ellos también tendrán un ancla firme en la que apoyar su fe. No importa cuánto dinero ni posesiones materiales tengamos aquí, todos somos de carne y hueso y nos espera un hoyo en el suelo. El mayor de los peligros provenientes de la riqueza, en el sentido de que la riqueza puede hacernos olvidar nuestra necesidad del único que puede librarnos de ese hoyo en el suelo. Recordar el Éxodo es sin duda el llamado a recordar que más predomina en la Biblia. El recuerdo de la liberación de Egipto permea todo el Antiguo Testamento. Su huella indeleble marca todavía al pueblo de Israel, que sigue celebrando año tras año la fiesta conmemorativa de este acto, la Pascua. Para el pueblo cristiano, la Pascua es un recordatorio de otra liberación aún mayor, la liberación del pecado, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En Efesios 2, del 8 al 13, Pablo quería que los hermanos de Éfeso recordaran lo que Dios había hecho por ellos en Cristo, de que los había salvado, y lo que ahora tenían, lo tenían por la gracia de Dios. Al igual que con los hijos de Israel, no había nada en ellos que mereciera la aprobación de Dios. Era solo la gracia de Dios que les fue dada, a pesar de que eran ajenos a los pactos de la promesa, lo que los llevó a ser quienes eran en Cristo Jesús. Seamos israelitas en el desierto, cristianos en Éfeso o adventistas del séptimo día, en cualquier parte del mundo, es fundamental que recordemos siempre y que no olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. No ha de extrañar entonces que se nos dé el siguiente consejo. Sería bueno que cada día dedicásemos una hora a la reflexión, a la contemplación de la vida de Cristo. Deberíamos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione en cada escena, especialmente en las finales. Mientras nos espaciamos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante, se reavivará nuestro amor y seremos más profundamente imbuidos de su Espíritu. Nunca debemos olvidar que éramos pecadores y que Cristo nos liberó del pecado y nos ha dado vida nueva en Cristo. Si tenemos salud, se lo debemos a Dios. Si tenemos un lindo hogar, se lo debemos a Dios. Si tenemos un buen trabajo,
y lo básico para vivir se lo debemos a Dios. Solo por la gracia de Dios. No ha sido por nuestro talento, fuerza o inteligencia. Fue por su brazo poderoso obrando a nuestro favor. De cuántas cosas nos ha librado en este año. No podemos seguir viviendo y pensar que cada milagro que pasa en nuestra vida es algo que Dios nos debe. Este es el mejor momento para alimentar la fe de nuestros hijos, contándoles lo que Dios ha hecho por nosotros. Quiero invitarte a apoyarte en esta promesa. No tenemos nada que temer al futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en la historia pasada. Dios te bendiga.